Buenas noches. Buenas Buenas- noches, profe. ¿Qué tal? Bien. ¿Se ve, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, Per- profe. Perfecto, excelente. Bueno, hoy nosotros continuamos nuestra clase de mercado de capitales. Este es el tercer encuentro que tenemos, ¿verdad? Y vamos a desarrollar un poquito lo que fue la unidad 3 y lo que es la unidad 4. Las primeras unidades de mercado de capitales muy genérico. Muchos temas se entrelazan entre sí porque va explicando con un poco más de profundidad lo que es el mercado de valores, ¿verdad? El mercado de capitales y cómo este negocio ayuda a las actividades del mercado, ¿verdad? Nosotros habíamos visto en las dos primeras clases de que el mercado de capitales es parte del sistema financiero que está compuesto también por los bancos, ¿verdad? Solamente que el sistema bancario es otro organismo y está controlado por otra entidad que en este caso es el Banco Central. A nosotros, en el caso del mercado de capitales, somos controlados por la Comisión Nacional de Valores. Y la bolsa de valores es un ente privado, en la mayoría de los casos, que es la que organiza el mercado de la bolsa. Entonces, se ve lo que estoy proyectando entonces, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, la bolsa y los sectores económicos sería la unidad 3 con la unidad 4, porque una habla del sector privado y otra habla del sector público. En el sector privado, nosotros sabemos que, a diferencia de los capitales que pertenecen al Estado, que forman parte del presupuesto general de la nación, ¿para qué una empresa entra a cotizar en bolsa? Generalmente para obtención de capitales, generalmente para aumentar su producción, para ampliar el negocio al cual está abocado y para mayor rendimiento por capital propio original, que generalmente es más bien cuando se emiten los famosos bonos, ¿verdad? Eso vamos a estar viendo en la unidad 6, cuando empecemos a ver algunos cálculos para comprender el proceso de organización de lo que es la bolsa. En el sector público, generalmente, ¿para qué se necesita invertir en bolsa? Para hacer gasto de capital, es decir, infraestructura, construcción de puertos, aeropuertos, ¿verdad? Mejoramiento de envergaduras que ayuden a la economía a mejorar el tránsito o el flujo económico dentro del país, ¿verdad? Generalmente con esa finalidad se hace las inversiones en bolsa. Cuando tenemos ese sector privado y ese sector público invirtiendo en bolsa, ¿verdad? Tenemos que identificar quiénes pueden cotizar en la bolsa. En el caso del sector privado, se cotizan acciones que serían de las sociedades anónimas emisoras de capital abierto, las famosas SAECAS, y los bonos, que son obligaciones que forman parte de los pasivos de cualquier sociedad comercial, sea SA, SRL, de cooperativas o de empresas individuales. Entonces, estas son las empresas que pueden cotizar en bolsa en el caso del sector privado. Y en el sector público pueden cotizar tanto el gobierno central como departamental como municipal. Y en ese caso, generalmente el sector público lo que hace es la emisión de deuda, que son bonos, ¿verdad? En el caso de las SAECAS, las emisoras de capital abierto, cuando vos te convertís en accionista, ¿qué pasa? Vos tenés parte de la propiedad de la empresa y generalmente el valor de la acción depende de la utilidad con el cual cierra ese ejercicio fiscal. Cuanto mayor es la utilidad, mayor es el porcentaje que te va a tocar sobre la acción. Ahora bien, dependiendo del tipo de acción, podés ganar más, ganar menos, ¿verdad?
Generalmente las acciones comunes son las que pagan poco. ¿Cuánto es el porcentaje? Eso lo decide el cuerpo directivo, ¿verdad? Que representa a la asamblea de accionistas. O inclusive la asamblea de accionistas puede de alguna manera en las reuniones indicar cuánto se pagaría sobre la emisión de acciones. Tenemos las acciones ordinarias múltiples que generalmente se les paga más y tienen derecho hasta 5 votos por cada acción. Y tenemos las privilegiadas que no tienen derecho a voto, pero sí a voz y ganan mucho más, ¿verdad? Todos esos porcentajes se establecen a través de las reuniones de asambleas de accionistas o por delegación de responsabilidad a la junta directiva, a la comisión directiva o al directorio. En el caso de los bonos, que también puede ser emitido por SAECA, ¿verdad? No significa que las SAECAS no pueden emitir bonos, ¿verdad? En el caso de las SAECAS, lo que se puede hacer es poder emitir una deuda de tal manera a que pueda aumentar un pasivo y con eso generar lo que se llama en finanzas un apalancamiento. Ese apalancamiento ayuda a mejorar, ¿verdad?, la rentabilidad sobre el patrimonio neto, sobre el capital en forma de acciones que posee esa SAECA. Pero eso ya va a depender de la actitud que tenga esa empresa mercantil. Con relación a los bonos, ¿verdad? Generalmente emiten más a nivel país, ¿verdad? SRL, cooperativas y empresas individuales. Los bonos tienen como finalidad aumentar un pasivo, pero generando una mayor rentabilidad sobre lo que es el patrimonio neto. Y generalmente se emiten bonos porque no quiere la participación de otras personas en la empresa. Cuando se emiten acciones, vos liberás tu empresa a otras personas. Y esas personas también pueden tomar decisiones, también podrán ser candidatos a ser electas en un cargo directivo dentro de esa empresa. Pero cuando emití bonos, no. En el caso del sector público, ¿verdad? Todos somos dueños del Estado, pero la emisión de bonos tiene como finalidad mejorar la fuente de financiamiento 20 del Estado, que generalmente es los recursos de deudas. Y ahí dentro de los bonos están los famosos bonos soberanos, ¿verdad? Que nosotros tanto escuchamos en las noticias, ¿verdad? Los bonos soberanos que son emitidos por el Ministerio de Hacienda. Y también están los bonos que emite el Banco Central del Paraguay, que son las letras de regulación monetaria, que es con el índole de controlar principalmente la cantidad de dinero y la tasa de interés del mercado. Y eso lo hace a través de una actividad que se llama operaciones de mercado abierto. Y esas operaciones de mercado abierto permiten aumentar o disminuir la cantidad de dinero a través de esos instrumentos. Y después están los bonos que son emitidos por departamentos, municipios. La estadística con relación a bonos y acciones la encontramos en la página web www.bolsa de valores y productos de Asunción Sociedad Anónima.com.pi, que es la página principal de la Bolsa de Valores de Asunción. Ahí está todo lo que es referente a las tasas esperadas, a los rendimientos esperados, al histórico, a las negociaciones que se hacen. Y generalmente tenemos la rueda tradicional, que ya no se utiliza tanto. Y tenemos la rueda electrónica, que es la que más se utiliza hoy día, que es la desmaterialización del instrumento
o título financiero. La rueda electrónica, vos tenés un documento de manera electrónica, no es digitalizado, no es escaneado el documento, así como la factura electrónica, en el cual tiene todas las características legales para poder ser renegociada en el caso necesario. También en la BBPASA se encuentran el listado de las casas de bolsa, que actualmente componen 8 casas. Esas casas de bolsa, ¿verdad? Son las intermediarias entre los inversionistas, aquellos que tienen el dinero, y la gente que busca esos capitales, que son o empresas o gobiernos. La pregunta generalmente que se hace sobre el tema del mercado y cuál es la importancia de cotizar en bolsa. Generalmente la importancia de cotizar en bolsa, primero, es la transparencia. Todos los estados financieros de esa persona tienen que estar al día, ¿verdad? Todos los estados financieros. Balance, estado de resultados, flujo efectivo, variación patrimonial, nota de los estados contables, ¿verdad? Sus declaraciones de impuestos a nivel local, ¿verdad? Tienen que estar todo al día. Empresas extranjeras lo que hacen es comprar generalmente acciones que cotizan en nuestro mercado, pero todavía nosotros no tenemos un desarrollo de internacionalización, ¿verdad? A eso se va, ¿verdad? Que es la internacionalización de la bolsa. Lo que ocurre, por ejemplo, con la bolsa de Brasil, la Bovespa, o con lo que ocurre con la bolsa de Buenos Aires, ¿verdad? La Merval, en donde acciones en otras bolsas internacionales afectan directamente a la bolsa local. ¿Y cómo ocurre eso? Generalmente ocurre cuando el activo de esa empresa comienza a perder valor, o generalmente hay una pérdida de confianza en el mercado de esa empresa, y eso hace que generalmente caiga la cotización de sus acciones o caiga el valor del bono en el mercado. Entonces, esa es la importancia de cotizar en bolsa, la transparencia y la internacionalización de la bolsa. Se vuelve conocida esa empresa, ¿verdad? Se conocen sus movimientos, y generalmente cuanto más conocida es, se le tiene más confianza. Es decir, el producto que se ofrece genera un mayor interés por parte del público que lo busca. Un ejemplo que yo suelo citar en algunas clases cuando hablo de bolsa, ¿verdad? En otras asignaturas, es la Coca-Cola. La Coca-Cola consigue comprar empresas nacionales en otros países, ¿verdad? O sea, fusiona o absorbe empresas locales y se convierte en más una compañía Coca-Cola. Eso es porque los americanos están muy acostumbrados a ser accionistas de grandes empresas. Y al ser accionista, voy a exigir, claro, una mayor rentabilidad y una mayor venta. Y para tener una mayor venta, vos necesitas tener una mayor parte del mercado. ¿Cuál es el riesgo que vos tenés? El riesgo es muchas veces que la confianza, ¿verdad? Existen riesgos. Entre ellas está la confianza en su emisor, es decir, en la persona, empresa que emite la acción o el bono. Generalmente ahí puede ocurrir un problema en el momento de negociar el título, ¿verdad? Que nadie quiera confiar en la compra de ese título o de ese documento. Después nosotros tenemos la parte de jurídica. La parte jurídica es la estabilidad en el mercado, ¿verdad? La confianza que se tiene con relación a las normas legales.
En ese sentido, el Paraguay ha desarrollado y ha crecido mucho lo que es la bolsa de valores, principalmente en lo que es la forma, en la confianza en los emisores. El tema de los bonos soberanos inclusive son cotizados en otras bolsas, ¿verdad? A nivel internacional, pero como les dije, no afecta directamente a nuestra bolsa. Y esa emisión generalmente se hace con fines de un buen pago de interés. Todo lo que está detrás, ¿verdad? De la emisión de bonos y la emisión de acciones, en el caso de las acciones son los pagos de dividendos. En el caso de los bonos son los pagos de los intereses. Tanto en el caso de los dividendos como en los intereses, ¿verdad? Hay una forma de hacer su cálculo. En el caso de los dividendos, la forma más rápida de hacer es tener el valor del patrimonio neto dividido el número de acciones, ¿verdad? Entonces, ese generalmente es para saber el valor de una acción. Es la forma más rápida desde el punto de vista contable. El valor del patrimonio neto dividido el número de acciones. Ahí sabemos el valor de la acción. Y en el caso de los bonos, generalmente se hace con relación a la tasa de interés de mercado. Y depende mucho del tipo de bono, depende mucho de las características del bono y principalmente de la forma en que se va a pagar ese bono. Ese bono puede ser un bono cupón cero, en el cual se va a pagar el importe más el interés después del vencimiento del plazo. Tenemos el bono con cupón que por cada cierto periodo se paga el interés y al final el valor nominal del bono. Y finalmente tenemos el bono perpetuo. Como su nombre lo dice, paga toda una vida. Entonces depende mucho del tipo de bono para que se pueda hacer las negociaciones, ¿verdad? Y en el caso de las acciones, como ya le había mostrado, es la división del valor del patrimonio neto dividido el número de acciones, ¿verdad? Para saber cuánto es el valor de la acción. Generalmente sabemos que cuando hablamos de acciones podemos hablar de un valor a la par por el cual fue emitido, sobre la par, que es un valor por encima del valor nominal de emisión de la acción, y bajo la par, que es cuando el valor de la acción está por debajo del valor nominal. Y generalmente es cuando la empresa comienza a perder rentabilidad y comienza a acumular pérdidas. Entonces, depende mucho de cómo se maneja este tema de bolsa. En el campo profesional, hoy día se exige mucho conocer el tema de la bolsa de valores, principalmente porque los contadores son los que más tienen afinidad con los estados financieros. Y como en la bolsa, esos estados financieros tienen que estar al día, así como también el pago de sus obligaciones impositivas, el manejo de cómo una empresa cotiza en bolsa ayuda mucho a mejorar su flujo de caja, principalmente para poder crecer. Y ese flujo de caja puede estar relacionado o por un aumento del patrimonio o por un aumento de la obligación del pasivo. En ambos casos mejoran la fluidez de dinero dentro de la empresa y hay que saber cómo poder invertir. En el caso del gobierno, ¿verdad? Esa fuente de financiamiento que se llama fuente 20, que son los créditos. En el caso del gobierno, generalmente la fuente 20 son los bonos del tesoro. También se le llaman empréstitos. Los empréstitos tienen también una característica de cómo se financian y cómo se pagan, ¿verdad? Y tienen todo un cálculo para realizar en las matemáticas financieras.
Nosotros en una de las unidades vamos a ver cómo se presentan estos cálculos, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar a hacer cálculos, pero sí cómo se presentan y cómo se interpretan los datos generados en las tablas financieras, tanto para acciones como para bonos. Habrá otras materias transversales que le ayudará principalmente en lo que es la parte de cálculo, pero conmigo veremos más las partes normativas y características generales de la bolsa. Y principalmente considerando de que es una materia que complementa su conocimiento dentro de lo que es la formación como contador. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ir cerrando la video clase y les aguardo a ustedes en la sala de chat en la plataforma para dar continuidad y si tienen alguna consulta, ahí les estaré respondiendo. Así como si tienen alguna duda con relación a los ejercitarios de semanas anteriores.